Buenas, ¿cómo andan? Soy Fede Pellegrino, coordinador del área de crisis climática de Ecohouse Global, y estamos en una nueva edición de la campaña Yo Voto Ambiente, una iniciativa que surge para intercambiar ideas y conocer posturas de candidatos y candidatas de cara y viendo las elecciones que se vienen. Como saben, somos parte de muchas organizaciones que lo estamos armando, no me quiero olvidar ninguna: Alianza por el Clima, Ahora Qué, Correntinos contra el Cambio Climático, Ecohouse Global y Sustentabilidad Sin Frontera, y contamos con el apoyo de Amnistía Internacional, Change.org, Econews, Oliver Agency y Huerta Coworking, y hoy tenemos la suerte de contar con Miriam Bregman, candidata a presidenta para el Frente de Izquierda, quien vamos a tener el gusto de entrevistar. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero, para romper el hielo, es una entrevista sobre ambiente exclusivamente, y te queríamos preguntar si tenés algún ecosistema favorito que veas amenazado, que te preocupe más en el lado emocional y que digas, bueno, quiero que esto de las futuras generaciones lo puedan disfrutar y hoy se ve amenazado. No sé, no lo pensé, pero vengo participando activamente de todo lo que es el debate de la ley de humedales en el Congreso y he escuchado relatos. Vos sabés que a veces las leyes se discuten en forma un poco fría, ¿no? Como que lo que estás discutiendo es qué cosa se pone en un papel, pero cuando te acercás a los relatos empezás a ver que hay vidas detrás de eso, que hay historias, que hay ecosistemas, vas como comprendiendo toda la dimensión. Y bueno, me pasó hace poco, donde estuve participando activamente también de la lucha contra la reforma constitucional de Jujuy, que tiene mucho que ver con este tema, y el tema de los salares altoandinos, que yo lo veía en el papel como algo muy lejano. Cuando me acerqué a las comunidades, cuando participo con ellos de las actividades del Tercer Malón por la Paz y demás, empezás a ver que hay historias riquísimas para conocer, y empezás a aprender también del amor por la tierra, por los bienes comunes que tienen las comunidades originarias de nuestro país. Con respecto a la crisis climática, ¿cuál es tu mirada frente a qué situación tiene Argentina y qué hay que hacer con respecto a la crisis climática más en términos macros? Bueno, la verdad que es una pregunta muy amplia. Creo que algo que podríamos decir como elemental es que antes tenías que explicar la crisis climática o debatías o había discusiones. Hoy creo que ya nadie lo puede negar, ¿no? Después de las olas de calor que vivimos en nuestro país, de distintas situaciones, de terribles hechos que se ven en el mundo, inundaciones, la presencia más permanente de huracanes y demás, es como que empezás a ver que algo hay y que ya nadie lo puede negar. A pesar de eso, hay corrientes negacionistas. En nuestro país tenemos una claramente encabezada por Javier Milei, que en su defensa irrestricta de las ganancias empresarias también niega cualquier crisis climática. Dice, bueno, es lo que siempre pasó, no pasa nada, es un invento del comunismo, no sé bien qué barbaridad dice en ese punto, pero debe ser algo parecido. Creo que lo más importante para destacar en ese punto es que hay algunos que lo niegan en los dichos, pero hay otros que lo niegan en los hechos. Y si me preguntás qué es lo más grave que veo hoy, es que todos los proyectos políticos de nuestro país, evidentemente salvo el que integro, el del Frente de Izquierda Unidad, de las 5 candidaturas que vamos a estar en octubre, que vamos a estar en los debates presidenciales, porque este tema también deberá ser un tema de debate, me parece, en el debate presidencial o en los debates presidenciales. Las otras 4 fórmulas son claramente extractivistas, y te diría como de lugar, sin ningún tipo de tapujo más allá de algún discurso de ocasión que puedan hacer, porque ya han gobernado. Ya gobernaron las ideas de Javier Milei con Cavallo, con Menem, y vimos cuál era su concepción al respecto. Ya gobernó Juntos por el Cambio con Mauricio Macri, ya gobernó varias veces el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, y la verdad que más allá, como te digo, algún discurso que hagan en alguna oportunidad, su concepción es que Argentina en la División Mundial del Trabajo tiene un lugar muy relegado, que es el del extractivismo, el de conseguir dólares para pagar la deuda, y que no importa cómo eso se consiga. Podríamos desarrollar muchísimo en cada uno de los puntos, pero centralmente me parece que ese es el problema central que vive hoy nuestro país, y yo soy anticapitalista. Peleo por el socialismo, peleo por el gobierno de los trabajadores y las trabajadoras, y entiendo que cualquier gobierno de trabajadores y trabajadoras parte de
de un sentido totalmente opuesto al que rige hoy, donde lo que rige es la ganancia empresaria, donde todo se piensa en cómo pagar la deuda con el fondo, cómo hacer que las multinacionales extraigan sus ganancias de nuestro país y dejen el pasivo ambiental. Yo pienso un mundo, pienso un país, pienso un planeta donde la organización sea en función de las necesidades sociales, en forma amigable con el ambiente, donde también sea una variable a considerar cuando se piensan proyectos económicos, productivos, y no dándole la espalda a las demandas socioambientales, ¿no? como se gobierna hoy. Ahora en un ratito nos metemos de lleno con la discusión de modelo de desarrollo, que está 100% vinculada a lo ambiental. Te queríamos preguntar, hay un plan de adaptación a mitigación al cambio climático actualmente que presentó el gobierno. Cuando cambian los gobiernos generalmente se ponen en cuestión. Queríamos saber si vos tenías un plan de adaptación al cambio climático, venías pensando algunas propuestas centrales en lo que es tu plataforma electoral temas ambientales. No, yo no veo que haya ningún plan. No veo que haya ningún plan. ¿Cuál es el plan? Seguir reventando, bueno, sí, pero no podemos seguir jugando como que nos importa y sacando declaraciones como que nos importa y firmando el Acuerdo de París como que nos importa. Eso no va más. Eso no va más. Hay que empezar a sacarle la careta y creo que ustedes que militan activamente en estos temas tienen que ayudarnos y entre todos tenemos que ayudarnos a terminar con ese tipo de discursos, de doble discurso. Acá no hay ningún plan. ¿Cuál es el plan? ¿Autorizar que se pueda extraer petróleo del mar cuando tenemos a la población de Mar del Plata, tenemos la gente del Golfo San Matías peleando en contra por un mar libre de petroleras? ¿Cuál es el plan? Si están saqueando Vaca Muerta, se llevan los dólares, le dan retenciones cero, es decir, es el negocio más grande de la historia y a cambio te dejan sismos que cada vez son más reiterativos. Yo estuve en esa zona, he acompañado la lucha de la comunidad mapuche, puedo hablar mucho de eso, conozco a quienes viven allí en los Campo Maripe, hoy todos lo denominamos Vaca Muerta, las casas se parten por los sismos. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para eso? No, yo no veo ningún plan. Yo el único plan que veo va a ser de la mano de un gobierno donde no se priorizan las ganancias empresarias, donde no se priorizan las ganancias de las multinacionales, donde no se priorice pagar al fondo. Entonces, si vos pensás desde un punto de vista totalmente distinto, según las necesidades sociales, vas a poder planificar, vas a poder hacer otro uso de los bienes comunes, vas a poder tener la opinión de las comunidades originarias, vas a poder tener la opinión de los trabajadores y las trabajadoras. Todo lo demás me parece que está demostrado que es totalmente falso, porque tengas el discurso que tengas, este gobierno en algunas áreas desarrolla un discurso. Yo no veo muchas diferencias con el ministro Planta que tenía Macri, que se disfrazaba de Planta, entonces todos nos reíamos, pero Cabandier, ¿de qué se disfraza? Se autoriza, y autoriza en algunos casos, como en el caso de Mar del Plata, a la exploración offshore, y en otros casos se calla la boca absolutamente. Si su frente político, su alianza política, Juntos por el Cambio, yo los vi como se sentaban en una mesita cuando estábamos a punto de aprobar la ley de humedales, se ponían de acuerdo entre los dos bloques, viste que después te hablan de la grieta y las peleas, bueno, en este punto te aseguro que no hay ninguna. Se sentaban los dos en una mesita y firmaban los presidentes de bloque diciendo que se postergaba para más adelante la discusión de la ley de humedales. ¿Más adelante cuándo es? Porque la crisis la tenemos ahora. Yo dije en ese momento, bueno, lo que están firmando es la partida de defunción. Y así fue. Y no se volvió a discutir. Y después en Jujuy, ¿qué es el próximo hecho que aparece? Aparece la reforma constitucional de Jujuy, altamente promovida por la Cámara Minera, que fue la primera que llamó para oponerse a la ley de humedales, esto también hay que decirlo. ¿Y qué aparece en Jujuy? El acuerdo del PJ y la UCR para reformar precisamente la Constitución y lograr lo que querían las empresas del litio centralmente, ¿no? Que son las que están más activas en esa zona, en Salta y Jujuy. Y con respecto a, ¿vos tenés algún plan de adaptación y mitigación al cambio climático? ¿Algunas puntas para...? Yo soy abogada y no soy especialista en esto, pero sí tenemos compañeros y compañeras que los podemos invitar cuando ustedes quieran, que están estudiando muchísimo estos temas y que precisamente están pensando en Argentina y en el mundo, ¿no? Están pensando cómo hay que no solo parar los efectos que van creciendo de la crisis climática, sino también con todo el avance de la ciencia y la técnica, cómo se podría mitigar lo que ya han hecho, ¿no? Porque también pensar un país
sobre otras bases, organizado de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, te permite pensar cómo todo el avance de la ciencia, la técnica, los enormes conocimientos que se han desarrollado, por ejemplo, en nuestro país, en las universidades públicas, en el CONICET, podrían ser puestos al servicio de pensar todo eso, ¿no? De pensar también cómo revertir en la medida de lo posible o paliar las consecuencias de los daños que ya hoy se han hecho. Recién hablabas de Vaca Muerta y está muy relacionada a una pregunta que te queríamos hacer. Si vos ganás las próximas elecciones, terminarías tu mandato en 2027, a las puertas de casi 2 años de 2030, que es compromisos asumidos que toma Argentina para reducir sus emisiones de carbono. Cuando vamos a la matriz, a la contaminación que genera Argentina, más de la mitad es de la energía. O sea, la energía es un gran sector muy importante. Y está entre uno de los principales países que produce esa contaminación. Exactamente. Entonces, ahí queríamos preguntarte, si terminás tu mandato siendo electa, ¿qué matriz energética te imaginás? ¿Qué matriz energética te gustaría ver y te gustaría dejar? ¿Estaría Vaca Muerta? ¿No estaría Vaca Muerta? ¿Estarían las energías renovables? ¿Cómo estarían? Mirá, no, Vaca Muerta desde ya que no. ¿Cerrarían Vaca Muerta? Vaca Muerta desde ya que no. Siempre en estos casos lo que hay que plantear, porque son discusiones complejas, porque hay muchas personas que viven del trabajo allí que no son responsables para nada del desastre que están haciendo las multinacionales en la zona. Entonces siempre toda reconversión energética hay que plantear que obviamente es contemplando la situación de los trabajadores y trabajadoras que hay en cada uno de esos lugares y que no tienen ninguna responsabilidad del daño ambiental y del desastre ecológico que están haciendo quienes están produciendo un verdadero saqueo en nuestro país. Entonces, el fracking, nosotros le decimos que no al fracking, pero también sabemos que hay que ir a una transición energética, que esto no va a ser mágico, y como te decía, contamos para eso con las universidades, con el CONICET, que no hay que cerrarlo, hay que ponerlo precisamente, destinar a todo ese conocimiento científico que hay en nuestro país para pensar este tipo de cosas, y esta es una de las más urgentes. Ahora, lo de Vaca Muerta es terrible. Es terrible. Yo estuve el día marchando, movilizándome. En el año 2013, por estos temas no eran todavía no estaban tan vigentes, no estaban tanto en la agenda pública. Yo estuve en el año 2013 con Raúl Godoy, había también otras expresiones políticas, recuerdo a Pino Solanas, que estaba en ese momento. Nos movilizamos para repudiar el acuerdo entre YPF y Chevron, un acuerdo secreto que se aprobó en la legislatura de Neuquén. Mi compañero Raúl Godoy, en ese momento diputado provincial, hoy primer candidato al Parlasur en nuestra lista, dejó una bandera yanqui y se fue. Afuera hubo una represión enorme, enorme, todo para imponer el pacto con Chevron. Allí estaban en esa movilización todas las comunidades mapuche de Neuquén, manifestándose, diciendo que no, diciendo que esto traería contaminación. Fui al tiempo. Era terrible lo que estaba pasando en Vaca Muerta. Terrible, terrible, terrible. Incluso hasta los plumones que ponen debajo de las máquinas extractivas, el día que yo fui se había reventado uno, estaba todo lleno de plumas, todo el campo lindero, los animales comen eso y los animales se mueren. Es decir, la cantidad de perjuicios que eso produce es enorme, eso no está en ningún papel. Si no estuviste ahí, si no lo viste, no se sabe, porque eso se oculta y se llena de palabras. Y lo único que nos enteramos es que a esas empresas le dan retenciones cero. Entonces te dicen que es un modelo de desarrollo, pero yo no veo mucho desarrollo en que unas pocas multinacionales se llenen de dinero y a vos te dejen todo el pasivo ambiental y te dejen semejante desastre. Entonces digo, primero hay que contemplar la situación de los trabajadores y las trabajadoras, siempre. Después, con el conocimiento científico que cuenta nuestro país, habrá que ver cuáles son los mejores métodos para ir a energías que sean renovables, que no sean contaminantes. Es una discusión sumamente específica que, como te digo, si querés, vienen nuestros compañeros y compañeras que lo están estudiando acabadamente y lo podemos charlar. Pero de lo que estoy segura es que el camino del extractivismo para juntar dólares a como dé lugar que ha elegido nuestro país es un desastre. Yo viví muchos años, mi familia sigue viviendo allí, en aquellos lugares de la pampa húmeda que han dado en llamarse pueblos fumigados. Y también las consecuencias de la salud que vos ves, de la contaminación por las avionetas, ¿no?, que pasan con los agrotóxicos cerca de los poblados, que por supuesto no se controla nada. ¿Cómo se ha desarrollado la frontera de la soja en todos estos años? ¿Cuál de los demás candidatos te va a poder decir, mirándote a los ojos, que está en contra de eso, que está en contra que se siga fumigando de esa manera si todos gobernaron y lo hicieron? Entonces me parece que algunas de estas discusiones, si vos las mantenés en el ámbito técnico,
zafaste, ¿viste? Estudiaste un poquito y zafás las preguntas. Acá lo que tienen que decir es por qué han llevado a nuestro país a este desastre, donde la pobreza no para de crecer. Donde la pobreza no para de crecer. Porque una cosa, si todo esto y a vos te dijeran, ah, bueno, pero mirá la riqueza, pero mira, todos los chicos tienen comida garantizada en nuestro país. No. Del 4% de pobreza que había previo a la dictadura, hoy hay 40%. ¿Ese es tu modelo de desarrollo? Le pregunto yo a los demás candidatos. ¿Ese es tu modelo de desarrollo? ¿A eso llamás modelo de desarrollo? 60% de pobreza infantil, enfermedades terribles. Me voy acordando ejemplos a medida que hablo con vos. Los voy a dejar para otra pregunta, pero me parece que algunas de las cuestiones que tenemos que discutir son esas, y así como te nombré a Raúl Godoy como primer candidato a Parlasur. Raúl Godoy es obrero de la fábrica Cerámica Sanón, una fábrica recuperada, que nosotros de las fábricas recuperadas, yo soy abogada de varias de ellas, le hemos dado mucha importancia al ahorro energético, a hacer planes, incluso desde algunas empresas nos han llamado para felicitarnos porque no podían creer, por ejemplo, la gráfica Madigraf, cómo habíamos logrado reducir el consumo de energía haciendo un plan racional, no pensando como piensan las patronales que son en sus ganancias, sino respetando el ambiente, haciendo un uso racional de energía. Habíamos reducido muchísimo ese uso, contemplando las necesidades de las comunidades linderas, que antes la fábrica, por supuesto, derramaba absolutamente todo en un arroyo que pasa por ahí y sin importarle cuánto se contaminaba. Pero mientras nosotros pusimos a Raúl como primer candidato, decidimos que sea nuestro primer candidato Parlasur en la lista de Unión por la Patria, Barcioni. Segundo lugar, abajo de Teresa Parodi. Segundo lugar, en una lista nacional, en una fórmula nacional de Unión por la Patria. Eso también es un mensaje político. Miras a la transición energética, va a costar muchísimo, muchísimo dinero. Sí. Los paneles, el cableado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué plan tienen para financiar esta transición y qué rol jugaría el sector público y el sector privado en un plan de ustedes? Mira, el problema es que la transición energética en este esquema de país que tenemos hoy no va a llegar jamás. Eso es así. Si tenés un 60% de pobreza y no te importa que haya pibes en un millón de pibes en nuestro país que coman una vez por día, que estén mal alimentados, imagínate que la transición energética no parece ser una preocupación de los sectores dirigentes de nuestro país, ¿no? De la dirigencia de nuestro país. Siempre te van a decir que tienen otra urgencia. Siempre te van a decir que es importante que Vaca Muerta siga produciendo como sea porque nuestro país tiene necesidades y bla, 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 bla. Yo creo que para poder pensar un plan en serio que respete las demandas ambientales hay que romper con el Fondo Monetario. No hay otra. Si vos tenés un país totalmente ordenado según las indicaciones del Fondo Monetario, si vos tenés un país donde lo único que importa es conseguir los dólares como sea para que se los lleve el FMI y los acreedores privados, no hay posibilidad de pensar ningún plan racional. ¿Alcanza con eso? No. Eso lo que te daría es terminar con el saqueo que vive nuestro país hoy y que te permitiría tener otro tipo de recursos. Después nosotros planteamos otros temas que tienen que ver con esto, por supuesto, que es como la estatización de toda la industria energética. Nosotros pensamos que no tiene que estar en manos privadas, que no tiene que haber 51, 49, ni ningún tipo de participación de ese tipo como existe en algunas empresas hoy, sino que tiene que haber un plan totalmente racional, que se tiene que poder planificar, que se tiene que escuchar a los trabajadores, trabajadoras que ejerzan el control sobre eso y los profesionales, por supuesto, que integren esas industrias, y el absoluto respeto a la opinión de las comunidades originarias. No basta con firmar el convenio 169 de la OIT si después va a ser un papel mojado que nadie va a respetar. Así que me parece que esos serían dos elementos. Recursos, no es que a nuestro país le faltan recursos. Si vos te pones a pensar, en los últimos 10 años en la mayoría hubo superávit comercial, pero el Banco Central no tiene un dólar. Bueno, eso no es porque Argentina no produzca esos dólares. El problema es que todo se produce para que se enriquezcan unos pocos, y eso es lo primero que tenés que revertir, que todo se produce para pagar una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Y segundo lugar, lo que te decía, de ir a una planificación de conjunto del sistema energético, que por supuesto incluye también el litio, que era uno de los temas que te planteaba hoy. Sin embargo, romper con el fondo implicaría que vos le dejes de pagar al fondo. O sea, ¿de dónde saldrían esos dólares para financiar la transición energética, para incentivar las energías renovables? Y si esos dólares, o sea, hoy, por ejemplo, vos hablabas del superávit comercial, viene del agro y viene del extractivismo. ¿Cómo lidiarías con esa contradicción de que la única manera que tenés para financiar la transición
hoy en día con la economía actual es con la extracción de materia prima. Bueno, por eso lo primero que tenés que hacer es cortar la sangría. Nuestro país no es que no genera dólares, hoy está generando dólares y se los llevan. Hoy tenés que establecer el monopolio del comercio exterior. Argentina es el reino de la fuga. Todo lo que se produce en nuestro país se fuga. Hay un PBI en el exterior, cada tanto alguien reaviva esa frase, pero es verdad. Hay un PBI en el exterior. Es el reino de la fuga y cada tanto se votan leyes de blanqueo y otra dando vuelta que Sergio Massa quiere que se apruebe ahora. ¿Por qué? Porque como se fuga tanto, cada tanto, cuando necesitan dólares, hacen una ley de blanqueo donde le perdonan todo lo que hicieron quienes se lo llevaron en forma delincuencial, porque es violando absolutamente toda la legislación, y entonces pueden repatriar algo de eso. Bueno, ese es el esquema que tenés que romper. Endeudamiento y fuga es el esquema que no te lleva a poder planear nada. Yo no veo una contradicción, veo que hay que hacer una transición. Si yo te digo mañana lo hacemos, sería falso, pero veo que hay que establecer una transición. Y también que para que haya una transición tenés que romper el esquema extractivista que tiene nuestro país. Si hay un consenso en nuestro país, si hay un consenso básico es el consenso extractivista. Lo comparten todos, fíjate la fórmula. Sergio Massa, Agustín Rossi, Patricia Bullrich, Luis Petri, Javier Milei Villarruel, directamente negacionista, Schiaretti, Randazzo. Defensores del agronegocio como nunca se vio. ¿Vos te parece que puede haber salida de mano de alguno de esa fórmula? Yo creo que no, que la izquierda es la única que tiene un compromiso, algo que lo pueden ver todos y todas yendo a cualquier movilización, desde las granjas porcinas hasta Chevron, hasta Jujuy, pasando por Esquel, pasando por la enorme lucha, enorme, ejemplar, en defensa del agua de la 7722 en Mendoza, siempre te vas a encontrar con la izquierda sin contradicciones. A mí a veces me choca un poco, viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, defendiendo la Ciudad de Buenos Aires, queriendo la Ciudad de Buenos Aires como la quiero, porque en la Ciudad de Buenos Aires algunos sectores se rasgan las vestiduras en defensa de la costanera. Y a mí me choca, ¿sabes por qué? Porque yo digo, ¿cómo pueden defender tanto la costanera y dejar que en Vaca Muerta haya sismos y no les importa? ¿Cómo pueden defender tanto la costanera y dejar que en Jujuy le sacan los ojos a las personas en una represión brutal? Sergio Massa no dijo una palabra por su relación estrechísima con Gerardo Morales, no repudió la represión y ustedes no dicen nada. A mí me choca porque yo de verdad quiero defender la costanera, pero no puedo tener semejante doble discurso, que si es en la Ciudad de Buenos Aires, que es en lo que me queda al lado de mi casa, me preocupa. Pero si es en Jujuy no me interesa. La verdad que hay muchas puntas para tirar de este gran rollo, de esta gran madeja que es el tema ambiental. Hablabas de Gerardo Morales, hablabas del litio. Sí. ¿Qué harías vos con el litio? ¿Lo explotarías, no lo explotarías? Tenemos proyectos y tenemos proyecto presentado. Lo primero que haríamos es estatizarlo bajo control de trabajadores y trabajadoras y con opinión de la comunidad. Y después que se discuta democráticamente qué hacer, cómo pensar la transición energética, obviamente, pero que eso se delibere. Creemos que lo peor que se puede hacer es lo que hicieron la UCR y el PJ en Jujuy, lo que hizo el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en Jujuy, que es imponer represión y un autoritarismo feroz para imponer una reforma constitucional que es la que piden las cámaras mineras. Así que lo primero que hay que hacer es eso, y después se discutirá, debatiremos, no hay que tenerle miedo al debate democrático. Yo estoy convencida que podemos en un debate democrático demostrar que hay otras energías, que hay que reducir la extracción del litio, que no hay que utilizar el mecanismo que se utiliza hoy, que es el más destructivo y contaminante de todo, porque las empresas vienen a buscar la ganancia fácil, no le importan cuánto agua potable usan, cuánto contaminan. Entonces me parece que hay mucho para aprender de las comunidades originarias, también, al revés del racismo y la xenofobia que se vive en nuestro país, me parece que se podría escuchar mucho más. Así que creo que eso es muy importante, y es muy importante porque esta experiencia que estamos viviendo ahora, la veo cuando promueven Vaca Muerta, cuando promueven la extracción del litio, es muy parecida a lo que se vivió cuando empezaron los grandes proyectos megamineros en Catamarca, en La Rioja, ¿no? Te prometían modelos de desarrollo, provincias pujantes. Y hoy vos mirás, y el mapa de la pobreza es bastante parecido al mapa del extractivismo. Entonces, creo que hay ahí discusiones
muy importantes. En el Congreso se reavivan cada 2 por 3 por la ley de bosques, por la ley de glaciares, todas leyes incumplidas, porque es un país que está totalmente sometido. Por eso el lema de nuestra campaña, ya que estamos en etapa electoral, el lema de la fórmula que usamos con Nicolás del Caño es ni sometidos ni cómplices. Y sometidos es ningún sometimiento a este tipo de políticas. ¿Cómo trabajarían, esa tensión que hay en pensar una estrategia nacional de un plan de transición energética, un plan lo que quiera, cómo se hacen los recursos naturales, con esto que hablabas de las comunidades, que, vos hablabas de Morales, Morales ganó las elecciones en la provincia y después tiene tensiones dentro de comunidades que no quieren eso porque las elecciones no son un voto en blanco. Sí. ¿Cómo manejarías esa tensión de gobernanza, podríamos decir? Mira, ahí no hay una tensión, ahí hay un engaño. No hay tensión, hay engaño. Porque Gerardo Morales, yo estuve muy presente en la campaña electoral de Jujuy, de hecho el Frente de Izquierda hizo una muy buena elección y creo que es por defender estas demandas. Un 25% en una elección ejecutiva en Humahuaca jamás habíamos obtenido, y si lo obtuvimos en esta última elección en Las PASO, creo que es un reconocimiento de la pelea que dimos, ¿no? Que en algunos lugares de Jujuy la fórmula presidencial que encabezó con Nicolás del Caño haya tenido el 16% de los votos, me parece parte de eso, porque para nosotros las elecciones ejecutivas son un terreno dificilísimo siempre, y creo que tiene que ver con haber dado en forma consecuente esa pelea. Al revés, veo que no hay contradicciones, lo que hay es un engaño total. Gerardo Morales en ningún momento de la campaña, cuando él se hizo elegir convencional constituyente, incluso dijo lo que iba a hacer en la convención. No dijo que iba a cambiar todo, que iba a pedir que le dieran mayoría el primer día. Por supuesto que el Frente de Todos se la dio, a los 5 minutos tenía la mayoría automática para cambiar lo que él quisiera. Todo eso no se debatió. No. Él había hecho mucho eje en que se iban a terminar las protestas. Eso fue lo único. Pero claro, después vos te pones a hablar con las comunidades y ahí caes en la cuenta. ¿Qué protestas eran las que le molestaban tanto a Gerardo Morales? ¿Qué protestas les molestaban tanto al gobernador Sáenz de Salta, que apenas ganó su reelección como gobernador, lo primero que hizo sacar una ley llamada antipiquetes? Y vos preguntás en Salta a las docentes, metió preso docentes, no digo para ponerte a alguien de otro signo político, muy ligado a Sergio Massa también. ¿Qué le molestaba? Que cortaran lo que llaman la ruta del litio, la ruta que se utiliza para ir a los lugares donde se extrae el litio. Eso era lo que más le molestaba de la lucha docente. Entonces me parece que no hay contradicciones, hay engaños, y creen a veces que tienen un cheque en blanco para hacer cualquier cosa y como se vio en Jujuy no es así. Hablaste mucho del modelo de desarrollo de los otros candidatos en los que estás en contra, de FMI, Vaca Muerta, el agro. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que ustedes plantean y qué sectores económicos buscarían impulsar? Y sobre todo, ¿qué canasta exportadora, por ejemplo, te imaginás en un gobierno tuyo? Mirá, creo que te lo mencioné al principio, nosotros peleamos por un gobierno de los trabajadores y trabajadoras donde haya una planificación democrática de la economía, exactamente al revés de lo que hay donde los trabajadores y trabajadoras participen de esa planificación y que la planificación no esté puesta en función de las necesidades de un grupo de empresas, sino de las mayorías populares. Eso te permite reorganizar la economía absolutamente sobre otras bases. Por eso ahí sí podés contemplar las demandas socioambientales. Primero porque los principales recursos estratégicos de la economía van a estar en manos de ese gobierno de trabajadores y trabajadoras. Entonces vas a poder pensar de otra manera. Hoy vos no podés pensar absolutamente nada con chorros como los de Denor y Edesur manejando la energía de nuestro país, manejando y decidiendo que ellos tienen tarifas dolarizadas porque los consiguieron con una privatización totalmente fraudulenta en los años 90, que nadie más se animó a tocar y ahí están, y van pasando. Bueno, eso no puede seguir así. Hoy las familias no pueden pagar su tarifa de energía. Entonces el modelo, porque yo peleo, es un modelo absolutamente distinto. No tiene nada que ver la planificación de la economía que nosotros pensamos. Es una sociedad ordenada sobre otras bases, no sobre las bases de un capitalismo feroz, extractivista, que además en esta etapa actual de nuestro país no promueve ni el mínimo desarrollo, ¿no? Industrial, es absolutamente extractivista, como dé lugar, rompiendo todo. Entonces me parece que esas son algunas de las cosas que hay que revertir. Por eso me diferencio tanto de los otros discursos, porque me parece que son discursos y después en la práctica ese consenso extractivista en el cual están todos es lo que prima a la hora de
de imponer sus políticas, bueno, con algunos casos extremos, como te digo, Javier Milei directamente dice, bueno, para mí no existe nada. Él verbaliza mucho más claramente su negacionismo. O sea, los sectores económicos, la canasta exportadora, todo eso se definiría Claro. en sus elecciones con el gobierno. Del tema exportador, lo que sí te dije que nosotros estableceríamos el monopolio del comercio exterior. No seguiría en manos de 4 empresas cerealeras que usan hoy a la hidrovía como las verdaderas venas abiertas de América Latina para profundizar el extractivismo, la extensión de la frontera de la soja y para llevarse por ahí absolutamente todo, ¿no? Entonces, creo que esas serían algunas... Hoy los puertos están en manos privadas, algo insostenible si vos querés pensar una producción en función de las necesidades sociales. Nuestro país es un gran productor de alimentos. ¿Por qué tiene que haber pibes que no coman? Eso no te lo puede explicar nadie. ¿Por qué en un país que produce tanta cantidad de alimentos los pibes no comen? A mí una trabajadora de una empresa alimenticia me dijo algo que siempre lo menciono porque me impactó. Me dijo, yo ya no puedo comprarle a mis hijos las mismas galletitas que yo produzco. Entonces la inflación en alimentos que tiene nuestro país es tan dura, no solo porque vuelve a los alimentos inalcanzables, sino porque lo que te pone todo el tiempo sobre la mesa es que Argentina es un gran productor de alimentos, que tiene radicadas en nuestro país las grandes fábricas alimenticias y se llevan todas las ganancias y los trabajadores están 12 horas en la fábrica para poder llegar a un salario que alcance. Entonces esas son algunas de las cosas por las cuales peleo cada día. Y con respecto a los alimentos, la mayoría de las frutas y verduras que consumimos vienen de pequeños productores que Sí. hoy producen en situaciones paupérrimas, Sí. que le impiden desarrollar una vida digna por las condiciones materiales, porque no tienen acceso a la tierra y por ende ni siquiera pueden construir una casa. Sí. ¿Qué políticas llevarían a cabo para este sector? Mira, Argentina también, tierras no es lo que falta. El problema es que las tierras productivas de nuestro país están concentradas en grandes empresarios, en apellidos que se vienen con esas tierras, que se las apropiaron no porque sean grandes genios de los negocios, sino porque en nuestro país hubo un genocidio. El primer genocidio desarrollado en nuestro país no fue el de las 76, sino que fue el que se hizo contra las comunidades originarias, contra los pueblos originarios, y que hizo que en ese genocidio se apropiaran de grandes tierras. Ahora veo que algunos reivindican a Roca y la verdad me da una furia terrible, ¿no? Porque hay que rever un poco de la historia de nuestro país, cómo esos grandes apellidos se apropiaron de eso, como también se apropiaron los Benetton y todos ellos de Joe Lewis y todos ellos se apropiaron de tierras en componendas con los negocios de turno, que después, por supuesto, una vez que les consiguen, nadie más se la toca. Es decir, en nuestro país no faltan tierras productivas, lo que hay es que expropiar esos grandes terratenientes y pensar un modelo colectivo donde se puedan producir alimentos, donde a la vez todos los pequeños productores puedan acceder a la tierra. Hoy resulta imposible. Hoy a veces se habla mucho en estos días del problema de la vivienda, ¿no? Porque estamos discutiendo la ley de alquileres, porque ya no se puede ni alquilar en nuestro país. Pero algo parecido le pasa a los pequeños productores que rodean los cordones urbanos, donde ya les resulta imposible tener tierra para producir, para tener sus huertas, para pensar una producción agroecológica. Bueno, todas esas son las cosas que se podrían pensar si las tierras, si las grandes tierras productivas, si los principales terratenientes de este país no tuvieran las tierras como un botín, como lo tienen al día de hoy. A veces incluso dejándolas improductivas porque no les importa, porque están en otro negocio. Así que creo que hay que pensar la propiedad de la tierra seriamente en nuestro país y es parte de nuestro programa. Mínimo hemos perdido el 70% de los bosques nativos, tenemos una ley que no se termina de financiar nunca, que plantea que hay lugares que están prohibidos talar y hacer desmonte, pero el 50% de los desmontes en Argentina son en terrenos ilegales. ¿Qué opinás de esta ley? ¿Intentarías cambiarla? ¿Intentarías fomentarla? ¿Qué buscarías hacer para resolver el tema de los desmontes? Bueno, creo que no es que se desfinancia la ley o que no tiene financiamiento. Eso se decide. Es una decisión política que se toma cada año cuando se trata la ley de presupuesto. No son cosas que ocurren por azar. Y siempre lo señalamos, cuando se trata la ley de presupuesto, se decide cuánto se va a pagar al Fondo Monetario, cuánto se va a dar de exenciones impositivas a las grandes empresas, muchas de ellas las contaminantes, cuánto va a ir de beneficio a la megaminería y cuánto se va a reducir, porque siempre se va reduciendo, el presupuesto en la ley de bosques y en tantos otros temas que nos interesan y que siempre son despreciados, como te puedo señalar, salud mental, discapacidad, violencia de género.
Entonces, es una decisión política, no es que eso me gusta señalarlo porque no es que la ley de bosque no tiene presupuesto porque alguien dijo no tiene presupuesto, no, no, no. Las fuerzas políticas que votan el presupuesto nacional deciden cuánto dinero va a ir para eso. Lo que pasa es que en Argentina cobra tanta relevancia porque con los incendios forestales que hemos tenido en los últimos años, ahí aparece que no tenemos los aviones hidrantes necesarios, que los brigadistas a quienes hemos acompañado muchísimo en su pelea no cobran el salario, que son muy poquitos, que no les quieren dar una ley de jubilación especial como se merecen después de la tarea que realizan. Es decir, es el desprecio a los trabajadores y trabajadoras de esas áreas acompañado del desfinanciamiento de la ley de bosques. Eso no puede seguir. Me gusta que incluyan estos temas, los felicito y deberían estar presentes en todos los debates y entrevistas para que nadie más pueda levantar la mano descaradamente desfinanciando este tipo de leyes. Última pregunta, hablamos ya un poco, pero es el tema de los humedales, el gran tema de los últimos años en términos ambientales que estuvo en todas las tapas de los diarios. Se intentó tratar una ley, vos mencionabas, se trabó. ¿Qué propondría si fueran gobierno con respecto a este tema y qué se haría? No, lo propondría ya, ley de humedales ya. Nada impide que en la próxima sesión se ponga en el temario y que se discuta. Ley de humedales ya. No pueden seguir pateando la ley. Fue escandaloso lo que pasó en el Congreso de la Nación. Mirá que te puedo decir muchas cosas escandalosas, pocas como la de la ley de humedales. Que la Cámara Minera nos mande un comunicado diciendo esto no puede seguir así y que se esfume el debate. Teníamos la ley en la mano. ¿Estábamos a punto de aprobarla? ¿Era la mejor? No. Nosotros teníamos objeciones, teníamos un proyecto claramente superador de ese. Pero había un borrador mínimamente consensuado. Estábamos todos los presidentes de bloque en una reunión en la sala continua. Yo soy presidenta de nuestro bloque. Estaba ahí, ya estaba, había que poner la fecha y la hora. Llaman las cámaras mineras, se pusieron de acuerdo, Juntos por el Cambio, al frente de todos y se terminó la discusión. La verdad que es escandaloso lo que pasó, es escandaloso. Es escandaloso. Nosotros recibimos todo el tiempo denuncias de la Asamblea de vecinos de Zárate que nos cuentan cómo la sociedad rural promueve la ganadería en humedales. Es decir, vos ves después cómo los negocios son impunes. Eso que me lo mandan a mí nadie lo ve. ¿No hay un funcionario que lo vea? Bueno, la verdad es que ley de humedales ya es una urgencia y tiene que estar presente y tiene que ser uno de los temas en el debate político porque se necesitan compromisos, ¿no? Algunas fuerzas políticas incluso hicieron spots en la campaña electoral del 2021 diciendo ley de humedales ya. Yo quiero que le exijan, quienes votaron a esas fuerzas políticas tienen el derecho a exigirle a esos diputados y diputadas que eligieron porque no hicieron absolutamente nada por la ley de humedales. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Vamos a elegir, por el bolillero, por la suerte no elegimos, Sí. ¿Con qué sectores sociales tendrías que contar un poquito cómo sería tu relación? Ahí sacamos un número ahí de la ruleta. Ahí va, es el... Ah, lo le agarras vos, bueno. Ahí va. El 1 me salió. Justo, la Secretaría de Energía. ¿Cómo sería en un gobierno tuyo la relación con la Secretaría de Energía? ¿Sería Secretaría...? Y primero estaría integrada a la planificación de la economía general, no sería pensada como es hoy una agencia de las empresas que vienen a hacer negocios a nuestro país, sino todo lo contrario, ¿no? Sería un lugar donde sería parte de la planificación del uso racional de la energía, que sería parte de la estatización del sistema energético, exactamente al revés de hoy, donde se ha permitido, por ejemplo, en el último tiempo, que sigan las concesiones en las empresas hidroeléctricas, los negocios que se hicieron en los 90 en nuestro país, que tuvieron en el rubro energético uno de los grandes puntos, ¿no? Si vos tenés que pensar la destrucción de nuestro país que hizo el menemismo, uno de los grandes temas fue todo el tema energético, desde YPF, pasando por la hidrovía, todo lo que fuimos mencionando. Tenés distintos temas para analizar de cómo fueron destruyendo absolutamente cualquier planificación del sistema energético de nuestro país y creo que la relación sería una relación absolutamente distinta, donde la prioridad con aquellos trabajadores, trabajadoras científicos que estén en ese lugar sería llevar adelante un plan racional completamente discutido con todos los trabajadores y trabajadoras del área, con las comunidades, bueno, un poco lo que estuvimos charlando antes.
¿Qué otro rol o qué otro sector de la sociedad te gustaría decir cómo sería la relación? ¿Positiva o negativa? No. Uy, encima está la sociedad rural. Bueno, estos señores tendrían que explicar muchas cosas. Para empezar, cómo se apropiaron de las tierras más productivas de nuestro país, cómo siempre las usaron en beneficio y por qué golpearon la puerta de los cuarteles llamando a la dictadura militar. Bueno, y la última, la nuestra, es cómo sería tu relación con la CGT y los sindicatos de trabajadores en un gobierno. Y los trabajadores tendrían derecho a organizarse democráticamente. Mi relación con la CGT, no te la digo desde ahora, me parece que es terrible lo que han hecho en estos años. Se han borrado completamente de cualquier representación de los trabajadores y las trabajadoras, solo aparecen en los actos oficiales para ver algún lugarcito en las listas cuando estamos en el 6º año de caída consecutiva del salario. No han cumplido ningún rol. Cuando las trabajadoras cada vez somos más perjudicadas por la brecha salarial, no han cumplido ningún rol, así que esas centrales sindicales también tienen mucho que explicar. ¿Algo que quieras decir que haya quedado pendiente? Fue larga y tendida la charla, pero no queríamos... Seguro me quedaron muchas cosas pendientes, puedo decir, uy, no le dije esto, pero no, solamente saludar a todos esos pueblos, a esas asambleas que se realizan a lo largo y ancho de nuestro país y que han dado un ejemplo en todos estos años de cómo se defienden las demandas socioambientales, ¿no? Me parece fundamental el pueblo de Chubut, aunque lo premien Arcioni con altos cargos en las listas nacionales, el pueblo de Chubut ha luchado muchísimo contra la megaminería en Esquel, pasando por lo que te mencionaba antes de la lucha en defensa de la 7722 en Mendoza, Jujuy, los pueblos fumigados que se han organizado. En Córdoba también ha habido luchas muy importantes, asambleas muy importantes en defensa en contra, ¿no?, de las fumigaciones. Bueno, no me quiero olvidar de nada, la defensa del Golfo San Matías, del Golfo San Jorge. Seguro me voy a olvidar de alguna de las luchas, pero quiero mencionar algunas solamente para decir que a veces se cree que nuestro pueblo no tiene una conciencia ambiental y no, al revés. Son los que gobiernan para los intereses empresarios los que tienen que rendir cuenta, porque por abajo cada vez crece más la organización y la lucha. Bueno, mira, muchas gracias. Gracias.